Bien, muy buenas tardes, estudiantes. ¿Qué tal? Les saluda el profesor Jason Hill y el día de hoy, pues en el curso de lenguaje que dicto, vamos a presentar el tema relaciones semánticas, ¿no? Un tema importante, uno de los primeros temas que viene pues en un contenido, un temario para una preparación exclusiva para San Marcos, ¿no? Y el día de hoy pues me encuentro con mis estudiantes listos para poder comenzar este tema. Bien, buenas Buenas tardes. tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, profe. Excelente. Bien, pues para poder comenzar, siempre es bueno poder dar un índice, ¿no? De todos los títulos que vamos a nosotros a desarrollar el día de hoy, ¿ya? El primero es la semántica, segundo el significado, después la significación y el sentido, cuarto el contexto, cinco la situación, seis denotación, siete connotación, ocho relaciones de palabras y dentro de las relaciones de palabras tenemos las relaciones de independencia, relaciones de intersección, relaciones de inclusión. Y al final, pues, unos datos más acerca de lo que hago como docente. ¿Bien? Vamos a comenzar entonces con nuestro primer título, la semántica y el significado. Ya que vamos a hablar de relaciones semánticas, es importantísimo poder saber antes qué es la semántica. Bien, para ello nosotros vamos a empezar a definir la semántica y también pues vamos a dar algunos alcances sobre algunos términos que tal vez no son tan usuales para ustedes, ¿no? La semántica, ¿no? Es la ciencia que estudia el significado de los signos lingüísticos, ¿no? Pero, ¿qué son los signos lingüísticos? ¿Alguno de ustedes me puede contestar, por favor? Los signos lingüísticos es una palabra. Sí, muy bien, gracias. Los signos lingüísticos son las palabras, como dice aquí en nuestro pequeño glosario. Entonces, la semántica estudia, en otras palabras, el significado de las palabras, ¿sí? Y sus combinaciones, ¿no? Las palabras se combinan en frases, en oraciones, ¿no? Se combinan incluso en párrafos, como ustedes pueden saber, y por supuesto que también en textos continuos, ¿ya? Eh, pero vamos a ver este análisis del significado de la palabra desde los puntos de vista sincrónico y diacrónico, ¿no? Sincrónico, como dice aquí, ¿podrías leer, por favor, Ariana, qué dice en sincrónico? Sí, Gracias. sincrónico. Hoy, hoy o en un momento de la historia. Muy bien, entonces podemos analizar una palabra, imaginemos que una palabra, el significado de una palabra, para ser preciso, es como esta manzana, ¿no? Que ya está casi a la raíz de la manzana, ¿no? Entonces, si estuviéramos haciendo un análisis sincrónico de la manzana, podríamos solamente analizar en su estado, en este estado, ¿no? En este momento. ¿Ya? Igual con los significados de las palabras. Podemos analizar los significados de las palabras en un momento de la historia. Por ejemplo, en la actualidad, o tal vez en un momento dado, como en un siglo, el siglo XV, el siglo XVI, en la Edad Media, o en todo caso podríamos analizarlo mucho antes, ¿no? Como en el siglo V, por ejemplo. ¿Ya? Y también tenemos, pues, el estudio del significado de las palabras de forma diacrónica, ¿no? ¿Podrías ayudarnos a leer, por favor, Brunella, diacrónica? Diacrónico, a lo largo de la historia. ¿No? Si pudiéramos otra vez poner el ejemplo de la manzana, estaríamos diciendo pues que vamos a estudiar no la manzana en este estado, ¿no? En el que lo podemos ver, sino desde que estaba completa la manzana, ¿no? Y quién se la comió, en qué momento se la comió, ¿no? Y cuánto queda, ¿no? Al final. Entonces, lo diacrónico se refiere sobre todo el periodo de la historia desde que, pues en este caso, la manzana existe, ¿no? Hasta que llega a este estado. Con las palabras es exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a estudiar diacrónicamente los significados de las palabras desde que se involucran en el español hasta que llegan a los días de hoy, en la actualidad, ¿no? Cómo es que estas palabras han cambiado, no solo en su significado, ¿eh? También pueden haber cambiado en su sonido o en su escritura, que es muy probable con eso, ¿ya? Para ello nosotros vamos a ver pues un pequeño análisis semántico como ejemplo, ¿ya? Vamos a pedirle a Ariana que nos pueda ayudar a leer la pregunta que está aquí, por favor, en amarillo. ¿Cuál es el significado de la palabra que está en negrita? Muy bien, perfecto. Entonces tenemos aquí una oración y nos piden el significado de la palabra que está en negrita. La oración dice así, Brunella, ¿nos puedes ayudar a leer, por favor? Sí, es un as del Fortnite. Muy bien. Entonces, pues, Fortnite es una palabra que se conoce, ¿no? Y que ha incursionado en el español
por medio de hacer alusión al videojuego, ¿no? Videojuego que adolescentes, jóvenes, incluso adultos juegan, ¿ya? Pero la palabra que está en negrita es as, ¿correcto? Y nos piden justo el significado de la palabra que está en negrita, as. ¿Qué significa as potencialmente? ¿O qué puede significar as? Si nosotros vamos al diccionario, vamos a ver estos tres acepciones posibles que puede tener as. Bien, lo primero dice carta de la baraja que lleva el número 1 en cada palo, ¿no? El número 2, punto único de una de las caras del dado. Y número 3, persona que sobresale de manera notable en algún deporte o afición, ¿no? Entonces me gustaría preguntarle a Brunella si me podría decir cuál de estos tres significados es el más pertinente o preciso para esta oración. Es un as del Fortnite. La más doble es la tercera. La tercera. ¿Por qué crees Sí, que es la tercera acepción o el tercer significado el más preciso en esta oración? porque en esta oración se refiere a un as como, como una persona que sobresale en ese juego. Muy bien, a alguien experto Ujú. en el juego, ¿no? Alguien que ha tomado un tiempo de experiencia para poder lograr ciertos resultados y ser reconocido por los demás. Por lo tanto, como dices tú, muy bien, eh, Sí. as tiene este significado, ¿no? El tercer significado de forma precisa, ¿no? Para poder responder a ese interrogante, ¿no? Que nos pide saber cuál es el significado de esta palabra. ¿Correcto? Entonces, como nos podemos dar cuenta aquí, una palabra puede tener muchos significados, ¿no? Que ha ido adquiriendo a lo largo de la historia, desde que empezó en el español esta palabra, puede haber sido traída de un arabismo, puede haber sido un anglicismo, tal vez una palabra prestada del inglés también, o sencillamente una palabra que viene del latín, porque el latín es pues la madre del español, ¿no? Entonces, pero dentro de todos los significados potenciales que puede tener as, cuando nosotros la enmarcamos en una oración, como en este caso, solo puede precisar uno, ¿cierto? En este caso es la opción 3, como bien pudo decir Brunella, ¿correcto? Entonces, eso es un pequeño y breve análisis de la semántica, pero recuerden que la semántica, el punto de estudio es el significado, ¿correcto? Pero, ¿qué es el significado? ¿No? ¿A qué llamamos significado? ¿A qué se le conoce como significado? Para ello haremos un ejemplo para que tú puedas entenderlo. Para eso solicitaré la ayuda de Ariana, por favor. ¿Bien? Sí, Ariana. Ya, profe, yo lo hago. Perfecto. Está bien, Ya. Brunella, excelente. No, Entonces, aquí estoy. Ay, está ahí está bien. Ariana. Ok, listo. Muy bien. Entonces, Ariana, muy bien. Quiero que por favor pienses en una palabra que tenga este sema. Dice, quiero que pienses por favor en una plataforma de video dentro del Internet, ¿correcto? Una Ya. plataforma es como un programa de video. Bien. Ahora quiero que le agregues el siguiente tema, esta plataforma de video se ha descargado en todos los países. Seguro en tu mente puedes tener varias opciones, ¿cierto? De programas de video que Ujú. pueden descargarse en muchos países, en todos los países. Además, quiero que por favor tengas en mente ahora el siguiente tema, que tiene millones de usuarios, ¿sí? Ya. Hasta aquí, más o menos, ¿cuántas opciones tienes en tu mente de esta palabra que cumple con estos tres semas? Van bajando mis opciones porque piden más requisitos. Excelente, muy bien. Ahora nos dice que es previo registro, o sea, tienes que registrarte para usar esa plataforma. Ya. ¿Sí? Y nos dice también que, bueno, la penúltima, el penúltimo SEMA nos dice que normalmente se trata de videos cortos. Puedes hacer videos cortos siendo una plataforma de video. Puedes hacer videos cortos, ¿de acuerdo? Y por último, Ujú. tal vez la más contundente es que se puede utilizar el contenido musical y muchas personas lo usan para un contenido musical. Entonces, ¿podrías decirme cuál es esa palabra que cumple con todos estos SEMAs? El nombre de la aplicación. Por supuesto, el nombre de este programa. Ya. Hay uno que yo uso que se llama PixArt. Perfecto.
¿ya? Que Y cumple con cumple con todo. todos estos programas. Muy bien, Sí. perdón, con todos estos temas. Muy bien. ¿Me podrías decir cómo se escribe, por favor? PC, PC. Art. Ah, ok. Así. PC Art. Sí, Oh, abreviado. genial. Entonces, muy bien. Entonces, esta es una palabra, ¿no? Esta es una palabra, un signo lingüístico. ¿Y cuál es el significado de PC Art o PC Art? Que es una plataforma de video Muy bien. ¿Qué más? que se pueden descargar en todos los países, ¿Qué lo usan más? millones de usuarios, Muy bien. tiene que tener previo registro, es para videos cortos y contenido musical. Excelente. Entonces, mi pregunta es, ¿PCR solo es una plataforma de video? ¿Solo se necesita este SEMA para poder cumplir con el significado de la palabra PCR? Sí. ¿Segura? ¿Solo es una plataforma de video? Porque yo conozco muchas. Ah, no. PCR no, pues no, no es solamente no es solamente una Ujú. plataforma de video. Yo conozco, por ejemplo, puede ser YouTube, por ejemplo, ¿no? Podría ser TikTok también, ¿no? Es Sí. decir, solamente este SEMA es el único que me ayuda a saber que estoy hablando de PCR. Mm, 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 No, no. para nada que no. Tendríamos que cumplir con todos estos SEMAs, con todas estas características, ¿cierto? Si nosotros cumplimos con todas estas características, Ariana, a los que se conocen como SEMAs o características, el conjunto de los SEMAs, no uno nada más, sino el conjunto de los SEMAs, ¿no? Nos da el significado de PCR. Dime si no, ¿qué pasaría si yo le quito previo registro? ¿Sería PCR? ¿Qué pasaría si yo aquí tacho y digo, este no? ¿Sería PCR, Ariana? No, ¿Cierto? Entonces, necesariamente debe cambiaría. haber previo registro, ¿cierto? Sí. Y por último, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, le quito contenido musical? ¿Sería PCR? No. No sería PCR completamente, ¿cierto? Entonces necesitamos solamente unos cuantos semas o el conjunto de semas para el significado, Ariana. Todos. Todos Un los semas. Excelente. Entonces, ese es el significado de PCR, básicamente, ¿no? En este caso, es el conjunto de sus características o semas, lo que hacen el significado de la palabra PCR. Ahora, si nosotros pudiéramos poder trasladar este ejemplo de manera general o generalizarlo, la conclusión sería la siguiente. Brunella, ¿nos podrías ayudar a leer, por favor, la conclusión? Ya. Al conjunto de semas, características de una palabra se le conoce como el significado de la misma. Muy bien. Entonces, al conjunto de características o semas de una palabra se conoce como el significado de esa misma palabra, ¿no? Podríamos hacer otro ejemplo para ser incluso más ilustrativos, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar en un fruto rastrero. ¿Te parece, Brunella? Piensa en un fruto rastrero, Ya, ¿ya? Que el color exterior de este fruto rastrero es de color verde o jaspeado, ya, ¿de acuerdo? Muy bien. ujú, Por dentro el color de este fruto es rojo, ¿de ya acuerdo? no tengo Y ni idea tiene, de cuál. y tiene pepitas negras. Ya, Ahí está. Y es más, no se necesita poder cocerlo, ¿no? Para que mm, podamos consumirlo. Se consume crudo. ya, Muy bien. Estoy mencionando semas de esta palabra, de este ujú. signo. ¿Ya? ¿Sabes a qué palabra me refiero? Sí, creo la sandía. Oh, muy bien, excelente. Entonces, ¿Sí? excelente. Bueno, claro, por supuesto que sí. Está excelente, entonces. Claro, entonces el significado de sandía sería, ¿no? Fruto rastrero, que tiene pepitas negras, con el color de la pulpa de la sandía de color Rojo. rojo, ¿no? Y que se consume de forma cruda, ¿correcto? Ujú. Entonces, ese es el significado de una palabra. De esa forma podemos darnos cuenta, ¿bien? Pero nosotros como seres humanos, mis estimados estudiantes, ¿ya?
no solamente le damos un significado a las palabras, ¿ya? Sino es que también nosotros, pues, vamos asociando los diferentes acontecimientos, lugares, fenómenos naturales que nosotros vemos y les vamos poniendo un nombre a todos ellos, ¿ya? A todos ellos. Por ejemplo, ¿no? Si yo te preguntara a ti, mi estimada Ariana, ¿no? En el número uno, ¿no? La imagen número uno, ¿cómo se llama? ¿Cómo Un banco. es un banco, ¿cierto? Nosotros vemos este lugar y vamos a ver nosotros que la palabra que se le ha asignado a este lugar es banco, ¿correcto? Banco. Bien, perfecto. A lo que tú acabas de hacer, el ser humano le conoce como significación. ¿Podrías leer, por favor, Brunela, qué es significación? Sí, significación. Proceso que asocia una cosa, objeto, acontecimiento a un signo fácil de recordarlo. Muy bien, entonces cada vez que nosotros pasemos por esta institución, este edificio que es grande, ¿no? Y donde pues nosotros podemos ahorrar, invertir dinero, nosotros le vamos a llamar banco, ¿no? A esto se le llama significación, a esa asociación entre la realidad ante ese lugar y una palabra que yo conocer para recordarla y para mencionarla cuando no esté en ese lugar, ¿no? Para decirle, mamá, fui al banco, por ejemplo, ¿no? O acompañé a mi papá o a mi tío al banco, ¿ya? Ahora veamos la segunda imagen, Ariana. ¿Me podrías decir, por favor, qué es esta imagen? ¿Cuál es la palabra que le damos o le significamos? También un banco. Oh, aquí tenemos un problema, ¿no? Acá hay un problema. Yo veo un problema. Hay dos palabras o dos palabras que se escriben igual, se pronuncian igual, pero aluden o representan dos fenómenos diferentes, ¿no? Dime, Ariana, el segundo banco, ¿está asociado o tiene relación directa con el primer banco que podemos ver en la imagen? No. No hay ninguna asociación directa, ¿cierto? Pero ¿por qué el ser humano hace esto? ¿Por qué pone dos palabras iguales para distintas realidades? Lo hace por un tema de economía lingüística. Imagínense si nosotros le pusiéramos un nombre distinto a cada cosa que veamos o que el ser humano ha visto, ¿no? No podríamos recordar tantos nombres. Habría muchísimas palabras. Habría muchísimas palabras y por supuesto que no podríamos recordarlo, hecho que pues se elimina cuando nosotros vamos viendo palabras, ¿no? Que se pueden repetir y de alguna u otra forma podemos ir recordándolas ya en el momento de nuestra comunicación con los demás. Bien, Brunella, y por último, esta palabra, ¿no? Que alude a este fenómeno, este colectivo. ¿Cuál es el colectivo de este conjunto de peces, el colectivo de peces? Un banco. Banco, ¿cierto? Ujú. Y tenemos otro colectivo también que Cardumen. es cardumen, excelente. Cardumen, ¿verdad? Ujú. Entonces tenemos también aquí, pues, otro problema, porque tenemos otro banco. Sí. Tenemos tres bancos y los tres son totalmente diferentes, ¿no? Y esto es, como les digo, gracias al proceso de economía lingüística que hace pues que el ser humano pueda tener un solo sonido, una sola escritura para diferentes realidades. A todo esto que es tan complejo, la semántica le llama significación, ¿no? Es decir, asocio una imagen, algo que he visto en mi realidad con una palabra, ¿no? Esta palabra, banco en este caso, ¿no? Incluso aquí pues nosotros vemos dos palabras diferentes para una misma realidad. ¿Cómo se llaman, Ariana, a las palabras que tienen semejantes significados o igual significados? ¿Recuerdas, Ariana? Uy, parece que se fue Ariana por ahí. Es una de las dos, ¿no? Homónimo o Ah, polisémico. bueno, vamos a verlo nada más, por ejemplo, ¿no? No, es más sencillo de eso en realidad, mi estimada Brunella. Mira,
Solo te pido que me digas cuál es el fenómeno, ¿no? Dentro de los sinónimos, antónimos, parónimos que nosotros conocemos, como esas relaciones semánticas, donde existen dos palabras que se escriben de forma diferente, ¿no? Incluso se dicen de forma diferente, pero tienen significados iguales o semejantes. Ujú. ¿Cómo se llaman a esos? Sí, homónimo. Lo de a ver, creo que sería mejor con un ejemplo contrario. Te haré un Sí, ejemplo más aquí para que pueda ser más sencillo. Por ejemplo, si yo pongo, uy, perdóname, así mejor. Ahí está, perfecto. Si yo pongo, por ejemplo, la palabra eh, hurtar y robar, dime tú si no se escriben de forma diferente. Hurtar y robar, sí, se ¿cierto? escriben de forma Muy diferente. bien. ¿Y qué clase de palabras son estas según las relaciones Son semánticas? sinónimos Sinónimos, ¿por qué? porque son parecidos. Muy bien, porque su significado es Su semejante o significado es igual, parecido. ¿cierto? Hay una ligera Ujú, diferencia que más adelante podemos explicar. Y ujú. banco y cardumen, ¿qué son entonces? Son, no sé, sinónimos también. Claro, si tenemos aquí hurtar y robar que se escriben de forma diferente, pero en realidad tienen un significado semejante, podemos ver que banco y cardumen se escriben igual o diferente, Brunella. Se escriben diferente. Muy bien, pero ¿tienen un significado semejante o no? ¿Se refieren a esta Sí, realidad o no? sí, Excelente. Entonces, ¿qué clasificación le damos? Igual en que a estos. sinónimos. Son sinónimos, ¿no? Entonces aquí vemos que el proceso de significación es más complejo, pero vamos a ir un poco más adelante a ver el tema de los sinónimos, ¿de Ujú. acuerdo? Para ello nosotros vamos a ver aquí, ¿no? Que estas palabras, ¿no? Eh, se pueden confundir porque en realidad pues estas palabras tienen el mismo sonido, ¿no? Si yo digo, Brunella, si yo digo, vi un banco, ¿a cuál de los tres estaría aludiendo? Podría ser a cualquiera de los tres. Excelente, podría ser a cualquiera de los tres, Sí. ¿cierto? Entonces, no es tan preciso Tiene poder que poner una oración. especificar. Adelante, dime. Tiene que especificar. Muy bien, tengo que especificar, ¿no? Dentro de una oración o tal vez dentro de un contexto, especificar la situación donde estoy, ¿no? El momento en que estoy para poder saber cuando utilice banco a qué se refiere, si se refiere a una institución financiera, si se refiere pues a un asiento, si se refiere al colectivo de los peces. Para ello tenemos aquí una oración. ¿Podrías leer, por favor, Brunella? Ya no tengo más ahorros para sobrevivir en esta crisis. Retiraré mi AFP del banco. Mira, haciendo caso a esta, bueno, a la crisis que estamos viviendo, pues, ¿no? Estamos viendo esta palabra dentro de esta oración que muchas personas están diciendo ahora, ¿no? Ahora, esta palabra banco, ¿a cuál alude dentro de este contexto, mi estimada Brunella? ¿Cuál de los tres? El primero. El primero. Al primero, muy bien, Ariana, excelente. Muy bien, Brunella. Al primer, ¿no? A la primera imagen, al lugar, ¿no? Al lugar donde nosotros invertimos el dinero, ¿no? O si no, a esta institución financiera donde depositamos, ¿cierto? Depositamos dinero para que pueda tener, O hacemos ahora. o hacemos ahorros también, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, ya que nosotros le hemos dado pues una significación a estos tres, ¿no? Cuando nosotros elegimos una de estas opciones para precisarla en una oración, nosotros podemos decir que le hemos dado un sentido a la palabra banco en este caso. Le hemos dado un sentido. Pero la palabra banco, Ariana, ¿solo tiene un sentido? ¿Solo tiene una representación? No. ¿Cuántas tiene en este ejemplo que hemos dado? 3. En este caso tiene tres sentidos. Solo que, pues, en esta oración precisa el sentido de entidad financiera, ¿no? Por las otras palabras que le ayudan. Son como palabras que están relacionadas, vinculadas muy fuerte para que
el sentido de banco sea entidad financiera. Mira qué otras palabras tenemos que también están relacionadas con la entidad financiera. Por ejemplo, AFP. AFP es una palabra que está, bueno, básicamente aquí tenemos nosotros, pues, unas siglas, ¿no? La Asociación de Fondos de Pensiones. Y aquí tenemos la palabra ahorros también, ¿no? Que también está relacionada con los términos económicos, ¿ya? De esa forma, pues nosotros podemos darnos cuenta cómo es que estas palabras están condicionando para que banco tenga el sentido de entidad financiera, ¿ya? Eso es por ese lado. Entonces, podemos ver que nosotros, en las palabras que usamos, tienen muchos sentidos, ¿ya? Para ello, nosotros pues vamos, como hemos dicho ya antes, vamos a tener que precisar el sentido. Pero cuando nosotros precisamos el sentido de esta palabra, depende de dos formas. Tenemos por medio del contexto o por medio de la situación. Si es por medio del contexto, es decir, nos ayuda la oración. La oración donde está la palabra sirve, dice, para determinar el significado de la palabra, de esa palabra. Por ejemplo, ¿no? Tenemos el ejemplo de la palabra revolución. ¿Podrías leer, por favor, Brunella, el primer punto, la primera oración? Ya. La revolución cultural china fue ejemplar. Muy bien. Entonces podemos darnos cuenta que aquí la palabra revolución, en este contexto oracional, la palabra Ujú. revolución significa cambio, ¿no? Un cambio drástico, una revolución cultural, ¿no? Una revolución del pensamiento del hombre. Aquí significa un cambio drástico, ¿ya? Ariana, ¿nos podrías ayudar con el siguiente, por favor? El siguiente punto. Otra vez se desconectó Ariana. No hay problema. A ver, No, es el número 2. sí, el número 2, por favor. Los elementos extralingüísticos que afectan la No, el número 2 no, comunicación. el segundo punto, el segundo punto, el segundo punto. Ah, ok. Sí. El segundo punto, Ese, di- ujú, ese disco es de 45 revoluciones. muy bien, ¿no? Ustedes, bueno, Ariana, ¿tú alguna vez has visto un disco de vinilo? Un disco grande que se ponía antes de que existiera pues el MP3, ¿no? Y que daba vueltas, daba revoluciones. ¿Lo has visto alguna vez? Sí. Ya, este disco pues se refiere a revoluciones como es una medida de grabación, ¿no? Un disco de 45 revoluciones, estaríamos pensando nosotros en la palabra revoluciones como los giros que da el disco por minuto, ¿de acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, significa giros y vamos a colocarlo, ¿no? Giros de este disco, ahí está. Mientras que en la anterior, en revolución, la revolución cultural china, pues aquí significa un cambio drástico, También. ¿no? Ujú. Así es. ¿Ven cómo es que el significado de la palabra revolución cambia según la oración, según el contexto que tiene? Sí. Excelente. Entonces veamos ahora, pues, la última oración. Brunella, por favor, última oración. Vendo revolución caliente para rechinar los dientes. Muy bien. ¿Alguna vez habías escuchado esta frase o esta oración, mi estimada Brunella? Y en la calle cuando venden. En la calle. ¿Y qué es revolución caliente, no? Que es diferente a las anteriores oraciones. Es un postre. Sí, es como un Sí. pan. Como mira, Ajá. está más asociada a ustedes conocen la caramandunga. Sí, la caramondonga. Ahí está, excelente. Entonces, una revolución caliente. Bueno, pues la palabra revolución alude pues a un tipo. Un pan. Un Así, tipo de pan. así es, excelente. Muy bien, excelente. Ahí está. ¿No? Eso es en cuanto, pues, eso es en cuanto a la oración. La oración nos ha ayudado a determinar cuál es el significado de estas palabras. ¿Correcto? Ahora tenemos el número 2, que es la situación, ¿ya? En la situación nosotros vamos a tener, pues, que no es la oración en sí, sino es es el momento en el cual se dice la palabra, el lugar, el momento en el cual el emisor y el receptor están interactuando, ¿correcto? Me gustaría, por favor, que puedas leer el primer punto, si fueras tan amable, Brunella. Ya. Los elementos extralingüísticos que afectan la comunicación.
Muy bien, excelente entonces. Aquí nosotros tenemos, pues son los elementos extralingüísticos, ¿no? Tenemos otra vez la palabra revolución. No sé si Ariana está por allí y nos puede ayudar, por favor, con esta oración. Sí, Excelente, Ariana. hay que Ayúdanos hacer, con la oración. Dime, dime. Dale, Ariana, que no te escuché, por favor. ya, revolución. Hay que hacer una revolución. Muy bien. Si a ti te dicen hay que hacer una revolución, ¿ya? Pues, ¿qué entiendes por eso, Ariana? Primero, es lo que primero quiero saber. ¿Qué entiendes cuando te Yo dicen me hay que hacer? imagino a alguien como rebelándose. Ya, eso es un posible sentido de Imponiendo- la palabra revolución, ¿no? Pero Ariana, Sí, si nosotros decimos hay que hacer una revolución, vamos a empezar desde el 3. En la cocina del hogar, a ver, hay que hacer una revolución. ¿A qué revolución se estaría refiriendo? ¿Cuál es el significado de revolución ahí? de abajo, ¿cuál se acerca más? Claro, claro, claro. Aquí no, aquí en el número 3 dice en la cocina del hogar. Imagínate que estamos en la cocina, ¿no? Y yo te Ya. digo, hay que hacer una revolución. Ah, entonces hay que preparar algo. Claro, hay que preparar en este Una- caso, como dijimos antes, ¿no? En la oración anterior, vendo revolución caliente, ¿no? Entonces, ¿qué era revolución caliente? Un tipo de pan. Entonces, si estamos en la cocina del hogar y decimos, hay que hacer una revolución, significa porque vamos a hacer pan, pues. Sí, ¿Y qué determinó la palabra revolución? ¿Lo hizo la propia oración ariana o lo hizo la situación, el lugar donde se encontraban? la situación. Muy bien, el lugar donde se encontraban o en otras palabras la situación. Muy bien, Ariana. Y si estamos en un taller de mecánica, hay que hacer una revolución. Hay que hacer un arreglo, Hay que hacer una un arreglo, hay que reparación. hacer un giro de una tuerca. Allí revolución significará hacer un giro de una tuerca, ¿ya? Y si estamos en un discurso político y decimos, hay que hacer una revolución. Ahora sí, ¿de qué se tratará? ¿Qué significará revolución? Un cambio. Un cambio. Por supuesto que sí, ¿no? Un cambio social, ¿no? Excelente, entonces. Muy bien, ahí estamos. Entonces, ahora nosotros vamos a ver, pues, cómo es que estos sentidos, ¿ya? Los sentidos que le podemos dar tanto en la oración como si estuviéramos en un momento, nada más en una situación, van a tener dos formas, ¿de acuerdo? Vamos a darle dos valores a los significados de las palabras. El primer valor se conoce como valor denotativo, que es cuando usamos el significado más común de la palabra. En este caso podemos tener nosotros la primera oración donde dice, la juventud es un periodo de conflictos y decisiones, ¿no? Y juventud está utilizando su significado más común, el de una etapa de la vida. La flor es delicada y fraganciosa, ¿no? Cuando flor hablamos acerca de básicamente un vegetal, ¿cierto? Un ser vivo que es delicada y por supuesto que tiene una fragancia, ¿ya? Y por último, el niño se enfermó ayer, ¿no? Como pues un pequeño, ¿no? Un pequeño ser humano, ¿no? ¿Qué es el significado de niño? Entonces aquí estamos usando pues juventud, flor y niño con los significados más comunes que tiene el diccionario. El primer significado. Cuando usamos el primer significado, estamos usando pues nosotros el valor denotativo de esa palabra o el significado denotativo de esa palabra, ¿correcto? Ahí lo estamos usando. Pero, ¿qué pasa cuando esta palabra, como lo hemos dicho antes, tiene diferentes sentidos, profesor? Tal vez en una oración puede significar una cosa, tiene un significado, tiene un sentido, y en otra oración otra, o depende de la situación, pues cuando tiene significados especiales, mis estimados estudiantes, eh, la palabra tiene un valor connotativo o un significado connotativo, ¿no? Aquí nosotros tenemos pues que es un significado especial, adicional, secundario, personal muchas veces o social. Vamos a ver, vamos a leer, Brunella, ¿me ayudarías a leer por favor la letra A? Sí. Ese jugador es el oxígeno del equipo. Muy bien. Oxígeno
Aquí estamos hablando pues de este componente que está en el aire que nosotros podamos respirar. ¿Se refiere a ese No, significado? no. A qué alude entonces oxígeno en esta oración, por favor? Se refiere a que es indispensable. Es indispensable para el equipo, excelente, ¿no? Ujú. Oxígeno tiene entonces tiene un valor especial, un significado connotativo aquí. Ariana, ¿estás por allí? Sí, Excelente. ¿Podrías leer la letra B, por favor? eres la flor que me hace falta en mi jardín. Excelente. Muy bien. ¿Y que esta persona tiene, podemos nosotros afirmar categóricamente que esta persona tiene un jardín, tiene un huerto, es jardinero? ¿O a qué se refiere con flor? Como una persona especial, única. Muy bien, única en su vida, ¿cierto? Una persona especial o única en su vida. Brunella, y la última, por favor, dice, eres un niño cuando pierdes. Eh, ¿Engreído? Muy O... bien, ¿no? Engreído está bastante bien, ¿no? Por ser una característica de los niños, ¿no? Ujú. Definitivamente. O inmaduro. Dime. O inmaduro. O inmaduro, excelente. Ujú. O inmaduro también, por supuesto, ¿no? Entonces aquí no se refiere a que las personas cambian de edad, ¿no? Como si tuvieran una máquina del tiempo, sino es que es un niño que está o tiene pues una característica de inmadurez, ¿correcto? Muy bien, ahí está. Entonces tenemos aquí pues por último, aquí para poder ya ir terminando con esta clase, las clases de relaciones de palabras, ¿no? Tenemos las relaciones de independencia, sinonimia, paronimia, homonimia, y dentro de la homonimia, homofonía y homografía, tenemos las relaciones de intersección, antonimia, y dentro de la antonimia, antonimia gramatical, lexical, y segundo, la polisemia, y después de ello tenemos las relaciones de inclusión, que son la hiperonimia, hiponimia, holonimia y meronimia, ¿no? También subtemas que vienen y han venido ahora poco en los exámenes de admisión de San Marcos, ¿no? Y por supuesto que en el curso de lengua, ¿correcto? Entonces, si queremos poder continuar con esta clase, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un siguiente video para que podamos explicar cada uno de estos títulos y subtemas a fin de que puedas conocer un poco más y estés mejor preparado.